Ok. Si las fortalezas y muchas otras cosas que los príncipes hacen son útiles o perjudiciales para la seguridad de sus estados, hubo príncipes que desarmaron a sus súbditos, otros que dividieron los territorios conquistados, príncipes que favorecieron a sus mismos enemigos, otros esforzándose para ganar la voluntad de aquellos que les inspiraban recelo al inicio de su gobierno. Algunos construyeron fortalezas y príncipes que las arrasaron, y aunque sobre todas estas cosas no se pueda dictar sentencia sin conocer las características del Estado donde habría de tomarse semejante resolución, lo trataré, sin embargo, del modo más general que la materia permita. Jamás ha sucedido que un príncipe nuevo desarme a sus súbditos. Al contrario, si los encontró desarmados, los ha armado siempre, porque las armas del pueblo se convirtieron en las del príncipe. Los que recelaban se hicieron fieles, los fieles continuaron siéndolo, y los súbditos se hicieron partidarios. Pero como es imposible armar a todos los súbditos, resultan favorecidos aquellos a quienes el príncipe arma, y nada se debe de temer con respecto a los demás. Esta distinción, por la que reconocen deudores al príncipe, los primeros se consideran más obligados a él, y los otros los disculpan, entendiendo que es necesario que gocen de más beneficios los que tienen más deberes y se exponen a peligros mayores. Pero cuando se les desarma, se empiezan a ofender, puesto que se les demuestra que desconfías de ellos por cobardía o por deslealtad, y cualquiera de estas dos suposiciones ocasionan odio contra el príncipe, y como el príncipe no puede quedar desarmado, es forzoso que recurra a las milicias mercenarias, de cuyos defectos ya he hablado. Pero aun cuando solo tuviesen virtudes, no pueden ser tantas como para defenderlo de los enemigos con más poder y de los súbditos descontentos. Por eso, como he dicho, un príncipe nuevo es un principado nuevo. Un príncipe nuevo en un principado nuevo no ha dejado nunca de organizar su ejército, como así lo prueban los ejemplos de que está llena la historia. Ahora bien, cuando un príncipe adquiere un estado nuevo que añade al que ya poseía, entonces sí, que conviene que desarme a sus nuevos súbditos, menos aquellos que se declararon partidarios suyos durante la conquista, e incluso a estos, con el paso del tiempo y aprovechando las ocasiones que se les brinden, es necesario debilitarlos y reducirlos a la inactividad, y arreglarse de modo que las fuerzas armadas la fuerza armada sea solamente la del antiguo estado. Nuestros antepasados, y en especial los que tenían fama de sabios, solían decir que para conservar el dominio de Pistoia era suficiente con fomentar las divisiones entre sus habitantes. Y para dominar a Pisa, las fortalezas, por ello, y para gobernarlas con más facilidad, fomentaban la discordia en las tierras sometidas, medida muy lógica en una época en que las fuerzas de Italia estaban equilibradas, pero no me parece que pueda recomendarse hoy como precepto, porque no creo que las divisiones ocasionen beneficio alguno. Al contrario,
Juzgo inevitable que las ciudades enemigas se pierdan en cuanto el enemigo se aproxime. Pues siempre el partido más débil se unirá a las fuerzas externas, y el otro no podrá contrarrestar. Siguiendo, según creo, esta máxima, los venecianos fomentaban a las ciudades conquistadas la rivalidad entre las facciones güelfas y ghibelianas. La rivalidad entre las facciones güelfas y ghibelianas. No. La rivalidad entre las facciones güelfas y ghibelina. Y aunque no los permitiesen llegar a las manos, alimentaban sin embargo estas discordias entre ellos, a fin de que, ocupados en estas discordias, no se uniesen contra el enemigo común. Pero como hemos visto, este modo de actuar se volvió en su contra, pues derrotados en Bailat, uno de los bandos adquirió preponderancia y les arrebató a Venecia todas sus posesiones de tierra firme. Semejantes recursos inducen a sospecha y les arrebató a Venecia todas sus posesiones de tierra firme. A ver, de nuevo, nuevamente. Pues derrotados en Bailate, uno de los bandos adquirió preponderancia y les arrebató a Venecia todas sus posesiones de tierra firme. Semejantes recursos inducen a sospechar la existencia de alguna debilidad en el príncipe, porque un príncipe fuerte jamás tolerará tales divisiones que podrán serle útil en tiempos de paz, cuando gracias a ellas manejara más fácilmente a sus súbditos, pero que mostrarán su ineficacia en cuanto sobrevenga la guerra. Sin duda, la fama de los príncipes aumenta cuando superan las dificultades y las contrariedades que se les crean. Por este motivo, y sobre todo, cuando quiere hacer grande a un príncipe nuevo, a quien le es más necesario adquirir fama que a uno hereditario, la fortuna le suscitará. Que le es más necesario adquirir fama que a uno hereditario, la fortuna le suscitará. La fortuna le suscitará enemigos y guerras en su contra para darle oportunidad de que las supere y pueda, sirviéndose de la escala que los enemigos le han traído, elevarse a mayor altura. Y esta elevándose a nuevamente, sirviéndose de la escala que los enemigos le han traído, elevarse a mayor altura. Y hasta hay quienes afirman que un príncipe hábil debe fomentar con astucia ciertos enemigos para que al vencerlos se acreciente su grandeza. Los príncipes, especialmente los nuevos, han encontrado más fidelidad y más utilidad en aquellos que al comienzo de su reinado eran tenidos por sospechosos, que en aquellos quienes les inspiraban mayor confianza. Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, prefería para gobernar su estado más a los que le habían sido sospechosos que a los otros. Pero de este asunto no se deben extraer reglas generales, porque varían según el caso. Solo diré esto, que los hombres que al principio de un reinado han sido enemigos, si su carácter es tal que para seguir la lucha necesitan el apoyo de los otros, el príncipe podrá siempre y con facilidad unirlos a su causa, y los servirán con tanta más fidelidad, cuanto que saben que les es necesario ahorrar con buenas acciones.
mala opinión en que se los tenía. Y así el príncipe saca de ellos más utilidad que de aquellos que por serle demasiado fieles dejarán de lado sus obligaciones. Y puesto que el tema lo hace preciso, no dejaré de recordar al príncipe que adquiera un estado nuevo mediante la ayuda de los ciudadanos, que analice bien la causa que llevó a estos a favorecerlo, porque si no se trata de afecto natural, sino de descontento anterior del estado, difícil y con muchas dificultades podrá conservar su amistad, pues tampoco él podrá lograr que estén contentos. Teniendo en cuenta los ejemplos que los hechos antiguos y modernos proporcionan, resulta que es mucho más fácil ganarse el afecto de los enemigos, que lo son porque están satisfechos con el régimen anterior, que la de los que, por estar descontentos, se convierten en sus secuaces y les ayudaron a conquistar el estado. Los príncipes para conservarse con más seguridad sus estados, acostumbraron a edificar en ellos fortalezas que servían para contener y frenar a los que intentasen algo contra ellos, y de refugio eficaz para ellos en caso de un ataque imprevisto. Alabo este procedimiento de los antiguos, pero en nuestros días se ha visto a Niccolò Vitelli demoler 2 fortalezas en Città Castello para asegurar su dominio. Guido Ubaldo, duque de Urbino, al regresar a su ducado, de donde lo expulsó César Borgia, destruyó hasta los cimientos de todas las fortalezas de aquella provincia, convencido de que sin ellas le sería más difícil perderlo de nuevo. Lo mismo hicieron los Bentivoglios al ver a Bolonia. Por tanto, las fortalezas pueden ser útiles o no según los tiempos, pues si en unas ocasiones favorecen, en otras perjudican. Podría resolverse la cuestión de esta forma: el príncipe que tiene más miedo al pueblo que a los extranjeros debe construir fortalezas, pero el que tiene más miedo a los extranjeros que al pueblo le conviene prescindir de ellos. El castillo levantado por Francisco Sforza en Milán ha causado y causará más prejuicios a la casa Sforza que todos los desórdenes que se produzcan en el estado. La mejor fortaleza es el afecto de los pueblos, porque por muchas que tengas, no te salvarán si te odian los súbditos, que nunca faltan a los pueblos. Uy, se va a caer la batería. Give me the moment. Ya mi cochino. ¿Dónde está? Ya. La mejor fortaleza es el afecto de los pueblos, porque por muchas que tengas, no te salvarán si te odian tus súbditos, que nunca faltan a los pueblos. Cuando se sublevan extranjeros que les socorran, en nuestros tiempos no se ha visto,
que hayan favorecido a ningún príncipe, excepto a la condesa de Forli, cuando mataron a su marido, el conde Girolamo, porque gracias a ellas, pudo librarse de los sublevados y esperar el socorro de Milán para recuperar su estado. Sucedió así porque entonces las circunstancias eran tales que los extranjeros no podían auxiliar al pueblo, pero de poco le valió cuando César Borgia invadió su condado y el pueblo, que no la quería, se unió al invasor. Antes y después, mucho más seguro, le hubiera sido no ser odiada por el pueblo que la fortaleza. Resumiendo, creo que se debe elogiar tanto a los que construyen fortalezas como a quien no las construye, pero censuraré a todo el que, confiando en ellas, tengan en poco el afecto del pueblo. ¿Cómo debe actuar un príncipe para adquirir buena fama? Lo que hace más estimable a un príncipe son las grandes empresas y el extraordinario ejemplo de sus virtudes. Prueba de ello es Fernando, rey de Aragón, y actual rey de España, a quien casi puede llamarse príncipe nuevo, pues de rey sin importancia se ha convertido en el primer rey de la cristiandad. Sus acciones, como puede comprobarlo quien las analice, han sido todas grandes y alguna extraordinaria. En los comienzos de su reinado, conquistó Granada. Esta empresa fue la base de su poder. Hizo la conquista cuando estaba en paz con los vecinos, y sabiendo que nadie se opondría, distrajo con ella el ánimo de los nobles castellanos, que pensando en dicha guerra no intentaban novedades políticas. Y mientras tanto el rey iba acrecentando su autoridad y reputación sobre ellos, y sin que ellos se diesen cuenta, con dinero del pueblo y de la iglesia pudo mantener sus ejércitos, a los que templó en aquella larga guerra, y después le dieron tanta gloria más tarde. Para poder acometer mayores empresas, se entregó, sirviéndose siempre de la religión, a una piadosa persecución, y despojó y expulsó de su reino a los marranos. No puede haber ejemplo más admirable y extraño. Con igual pretexto, invadió África, llevó a cabo la campaña de Italia y últimamente atacó a Francia, ejecutando siempre hazañas extraordinarias que provocaron constantemente admiración de los súbditos y mantuvieron su pensamiento ocupado por entero en el éxito de tales empresas. Del árabe maharan, que quiere decir verbo, que quiere decir vedado, como el cerdo. Lo era para los musulmanes. Este término se utiliza para referirse a los falsos conversos. Marrano, claro. Bueno, donde estamos, ocupado por entero en el éxito de tales empresas. Y estas acciones suyas se sucedieron una tras otra, sin dar tiempo a los hombres para poder preparar con calma algo en contra de su rey. También va en beneficio del príncipe el encontrar medidas sorprendentes en lo que se refiere a la gobernación interior del principado, como las que se cuentan de Miser Bernabo de Milán. Y cuando cualquier súbdito hace algo notable, bueno o malo, en la vida civil, hay que descubrir un modo de recompensarlo o castigarlo, que dé amplio tema de conversación a la gente, y por encima de todo,
el príncipe debe conseguir que todas sus acciones resulten grandes y famosas. Asimismo, se estima al príncipe capaz de ser amigo o enemigo verdadero, es decir, al que sin reparos de ninguna clase se muestra en favor de uno y en contra de otro. El abrazar un partido es siempre más conveniente que el permanecer neutral, porque si dos vecinos poderosos se declaran la guerra, el príncipe puede encontrarse en uno de estos casos, que por ser los adversarios fuertes, tenga que temer a cualquiera de los dos que gane la guerra, o que no. En uno o en otro caso, siempre te será útil tomar partido por alguno de ellos e intervenir en la guerra. Bernardo de Visconti fue sucesor, junto con sus hermanos de Giovanni Visconti, en 1354. Todos los Visconti tenían fama de crueles, pero Bernabo fue uno de los peores. Nuevamente, o que no, en uno o en otro caso siempre te será útil tomar partido por alguno de ellos e intervenir en la guerra. Pues en el primer caso, si no se define, será presa del vencedor, con alegría y satisfacción del vencido, y no encontrarás compasión en aquel, ni asilo en este, porque el que vence no quiere amigos sospechosos, y que no lo ayuden en la adversidad, y el que pierde rechaza tu amistad, por no haber querido protegerle durante el enfrentamiento con las armas. Antíoco fue a Grecia llamado por los etolios para expulsar de allí a los romanos. Envió embajadores a los acayos, que eran aliados de Roma, para pedirles que permaneciesen neutrales. Por su lado, los romanos le pedían que tomara las armas en su favor. Los aqueos se reunieron en asamblea, y cuando el enviado de Antíoco solicitó neutralidad, el representante romano replicó: en cuanto a lo que se dice de ser excelente y muy útil a vuestra nación, no os mezcléis en nuestra guerra. Nada es más perjudicial, pues si no tomáis partido en ella, seréis sin ninguna consideración ni respeto. Premio del triunfador. Te darás cuenta que aquel que no sea tu amigo te recomendará siempre la neutralidad, y el que sea tu amigo te exigirá que demuestres tus sentimientos con la lucha. Los príncipes irresolutos, para esquivar los peligros presentes, siguen la mayoría de las veces el camino de la neutralidad y acaban fracasando. Pero cuando el príncipe se declara con valentía por una de las partes, si vence aquella a la que se une, aunque sea poderosa y él quede a su discreción, estarán unidos por un vínculo de amistad y afecto, y los hombres nunca son tan malvados que, el ejemplo de tu lealtad, contesten con la ingratitud de la opresión. Al margen de esto, las victorias nunca son tan decisivas como para que el vencedor no tenga que guardar algún miramiento, sobre todo con respecto a la justicia, y si el aliado pierde en la lucha, el príncipe será amparado, ayudado por él en la medida de lo posible, y será compañero de una fortuna que puede cambiar. En el segundo caso, cuando los combatientes no pueden inspirar ningún temor, hay una mayor necesidad de definirse, pues no hacerlo causa la ruina de uno de ellos, al que el príncipe, si fuese prudente, debería aconsejar, porque si vence, queda en su discreción y es imposible que con su ayuda no venza. Conviene advertir que un príncipe jamás debe aliarse con otro más poderoso para atacar a terceros, sino, de acuerdo con lo dicho,
cuando las circunstancias lo obligan, porque si venciera, queda en su poder y los príncipes deben hacer lo posible para no quedar a disposición de otros. Los venecianos, que pudieron abstenerse de intervenir, se aliaron con los franceses en contra del duque de Milán. Labraron su propia ruina, pero si no se puede evitar, como ocurrió a los florentinos, en la época en que el Papa y España enviaron sus ejércitos a invadir a Lombardía, entonces, y por las mismas razones antes expuestas, el príncipe debe pactar las alianzas, y que no se crea que los estados pueden inclinarse siempre por partidos seguros. Por el contrario, piénsese que todos son dudosos, porque acontece en el orden de las cosas que cuando se quiere evitar un inconveniente, se incurre en otro. Pero la prudencia consiste en saberlos distinguir y adoptar como bueno al menos malo. Pero la prudencia consiste en saberlos distinguir y adoptar como bueno al menos malo. El príncipe también deberá mostrarse amante de la virtud y honrar a los que sobresalen en las artes. El príncipe también deberá mostrarse amante de la virtud y honrar a los que sobresalen en las artes. Asimismo, dará seguridad a los ciudadanos para que puedan dedicarse con tranquilidad a sus profesiones, al comercio, a la agricultura y a cualquier otra actividad, y que unos no se abstengan de embellecer sus posesiones por temor a que se las quiten, y otros de abrir una tienda por miedo a los impuestos. Al contrario, premiará a los que tales cosas quieran realizar, y a quienes traten por cualquier medio de engrandecer la ciudad o el estado. Todas las ciudades están divididas en gremios y oficios, a los cuales conviene que el príncipe conceda su atención. Se reunirá alguna vez con ellos, dudando. Todas las ciudades están divididas en gremios y oficios, a los cuales conviene que el príncipe conceda su atención. Se reunirá alguna vez con ellos, dando pruebas de sencillez y bondad, sin olvidarse en ningún caso, de la dignidad de su rango. Siempre ha de mostrarse en todas las cosas y en todos los asuntos que participe. De los secretarios de los príncipes. No carece de importancia para un príncipe la elección de ministros, que será buena o mala, según la prudencia de su señor. La primera opinión que se tiene del juicio de un príncipe se basa en observar a los hombres que lo rodean. Si son capaces y fieles, se les tiene por sabio, pues supo escogerlos y mantener su fidelidad. Pero si son de otra manera, el juicio que se forme del príncipe no le favorecerá. Todo el mundo, al conocer que Antonio de Venafro era ministro de Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, juzgaba como un hombre muy inteligente a Pandolfo, por haberlo elegido como ministro. Hay tres clases de comprensión humana. Unos disciernen por sí, otros entienden
lo que los otros disciernen, y el resto que no entienden por sí ni por de... A ver, nuevamente que me confundí ahí. Hay 3 clases de comprensión humana. Unos disciernen por sí, otros entienden lo que los otros disciernen, y el resto que no entienden por sí ni por demostración ajena. El primero es sobresaliente, el segundo bueno y el tercero inútil. Era pues completamente necesario que, si Pandolfo no se encontraba en el primer caso, se encontrase en el segundo, porque con tal que un príncipe tenga el suficiente discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo, que otro haga o diga, reconocerá, aunque de por sí no las descubra, cuáles son las obras buenas y cuáles las malas de un ministro, y podrá corregir estas y premiar las otras. Y por su parte, como el ministro no espera poder engañar al príncipe, ha de comportarse correctamente. Para que un príncipe conozca a su ministro hay un medio infalible. Cuando se ve que un ministro piensa más en él que en uno, y que en todos los aspectos no busca sino su beneficio, estamos en presencia de un ministro que nunca será bueno, y en que en el príncipe jamás podrá tener confianza, porque el que tiene en sus manos el estado de otro jamás debe pensar en sí mismo, sino en el príncipe, y no recordarle sino las cosas que pertenezcan a su rango. Por su parte, el príncipe, para conservar al ministro bueno constante a su fidelidad, debe pensar en el ministro. Para conservar al ministro bueno constante en su fidelidad, debe pensar en el ministro. Debe honrarlo, enriquecerlo y colmarlo de cargos, de forma que entienda que no puede vivir sin él, y que los muchos honores que no le hagan anhelar más honores, las muchas riquezas que no generen una mayor ansia de estas, y los muchos cargos le hagan temer los cambios. Cuando los ministros y los príncipes son de esta clase, pueden tener plena confianza unos en los otros. De otra manera, la consecuencia para unos y otros serían perjudiciales. ¿De qué manera se puede huir de los aduladores? No quiero dejar de lado un punto importante, y es el error en que, con facilidad, caen los príncipes si no son muy prudentes o no hacen una buena elección. Me refiero a los aduladores que abundan en las cortes, porque los hombres se complacen tanto en sus propias obras y de tal modo se engañan, que difícilmente podrán defenderse de esta presta. Porque los hombres se complacen tanto en sus propias obras y de tal modo se engañan, que difícilmente podrán defenderse de esta peste. Y cuando quieren defenderse, corren el peligro de hacerse despreciables. Pues no hay otra forma de evitar la adulación que el hacer comprender a los hombres que no ofenden al decir la verdad. Y resulta que, cuando todos pueden decir la verdad, faltan al respeto. De aquí que un príncipe prudente debe elegir un término medio, eligiendo hombres de buen juicio de su estado, únicos a los que dará libertad para decir la verdad, aunque en las cosas sobre las cuales sean interrogados, y solo en ellas, pero debe interrogarlos sobre todos los tópicos, escuchar sus opiniones con paciencia y después resolver por sí a sus albedríos. Y con estos consejeros, comportarse de tal forma que nadie ignore que será tanto más querido cuanto con más libertad hable. Fuera de ellos, no escuchar a ningún otro,
poner enseguida en práctica lo resuelto y ser obstinado en su cumplimiento. Quien obre de esta manera se pierde por culpa de los aduladores. Si cambia con frecuencia de opinión, va en descrédito de su persona. A este propósito, quiero citar un ejemplo moderno. Decía Mosén Lucas, embajador ante el actual emperador Maximiliano, hablando de su majestad, que no pedía consejos a nadie y que sin embargo no hacía nada conforme a su propio dictamento. Y esto es precisamente por proceder en forma contraria a la que acabo de indicar, porque el emperador es un hombre reservado que a nadie comunica sus pensamientos ni pide parecer a nadie, pero como al querer ponerlos en práctica empieza a conocerse y descubrirse, y a los que lo rodean empieza también a contradecirlos, fácilmente desiste de ello. De aquí se deduce que lo hecho en un día lo deshace al día siguiente, que no se entiende nunca lo que se quiere o lo que se intenta hacer, y que no se puede fiar de sus determinaciones. Por este motivo, un príncipe debe pedir consejo siempre, pero cuando él lo considere conveniente, y no cuando lo consideren conveniente los demás, por lo cual debe evitar que nadie emita pareceres mientras no sea interrogado. Debe preguntar a menudo, escuchar con paciencia la verdad acerca de las cosas sobre las cuales ha interrogado, y ofenderse cuando se entera de que alguien no se la ha dicho por temor. Se engañan los que creen que un príncipe es juzgado sensato gracias a los buenos consejeros. Se engañan los que creen que un príncipe es juzgado sensato gracias a los buenos consejeros que tiene en su entorno y no gracias a sus propias cualidades. Porque esta es una regla general que no falla nunca. A un príncipe que no es sabio no puede ser bien. Un príncipe que no es sabio no puede ser bien aconsejado y por tanto no puede gobernar, a menos que se ponga bajo la tutela de un hombre muy prudente que le sirva de guía en todo. Incluso en este caso, duraría poco en el poder, pues el ministro no tardaría en despojarlo del Estado, y si pide consejo a más de uno, los consejos serán siempre distintos, y un príncipe que no sea sabio no podrá conciliarlos. Cada uno de los consejeros opinará con arreglo a sus su particular conveniencia, y él no podrá distinguir las opiniones aceptables de las que no lo son, y es imposible encontrar otra clase de consejeros, porque los hombres siempre serán malos si la necesidad no les obliga a ser buenos. De esto se concluye que es conveniente que los buenos consejeros, procedan de quien procedan, nazcan de la prudencia del príncipe, y no la prudencia del príncipe de los buenos consejeros. ¿Por qué los príncipes de Italia perdieron sus estados? Las reglas precedentes, una vez puestas en práctica con cautela, hacen que un príncipe nuevo se consolide y se afiance rápidamente en el estado como si se tratase de un príncipe hereditario. El motivo es que sus actos se observan más detenidamente que los de un príncipe hereditario. Si los súbditos los ven virtuosos, se sienten más agradecidos y se sienten más unidos a él que a uno que es príncipe por derecho de sucesión.
porque los hombres se ganan mucho mejor con las cosas presentes que con las pasadas. Y cuando las presentes son buenas, las disfrutan sin adquirir nada. Y mientras el príncipe no se desmerezca en las otras cosas, estarán siempre dispuestos a defenderlo. Así, el príncipe tendrá la doble gloria de haber creado un principado nuevo y de haberlo mejorado y fortificado con buenas leyes, buenas armas, buenos amigos y buenos ejemplos. Del mismo modo que será doble la deshonra del que, habiendo nacido príncipe, pierde el trono por su falta de prudencia. Si se examina bien el comportamiento de los príncipes italianos, que en nuestros tiempos perdieron sus estados, como el rey de Nápoles, el duque de Milán y otros, se observará en primer lugar en lo que se refiere a las armas, que todos han cometido el mismo error, el de haberse apartado de las reglas antes expuestas. Después se podrá observar que unos tuvieron al pueblo por enemigo y que el que los tuvo por amigo no supo lograr el apoyo de los poderosos. Porque si estas faltas no se pierden, los estados que tienen recursos suficientes para poder mantener un ejército de campaña, Filipo de Macedonia, no el padre de Alejandro, sino el que fue vencido por Tito Quincio, disponía de un ejército bastante pequeño, comparado con un ejército bastante pequeño, comparado con el de los griegos y los romanos, que lo atacaron juntos. Sin embargo, como era guerrero y había sabido atraerse el afecto del pueblo, y contener a los nobles, pudo resistir una lucha de muchos años, y aunque finalmente perdió algunas ciudades, pudo conservar el reino. En consecuencia, nuestros príncipes que tenían el poder desde hacía muchos años no deben culpar a la fortuna por haberlo perdido, sino a su falta de previsión. Como en épocas de paz nunca pensaron que las cosas podrían ser diferentes, entre paréntesis, es un defecto común de los hombres no preocuparse de la tempestad en épocas de calma. Cierra paréntesis. Cuando se presentaron momentos adversos, huyeron en lugar de defenderse, y esperaron que el pueblo, fatigado por los ultrajes de los vencedores, se habla de Filipo V, quien fue vencido por el cónsul romano Tito Quincio, huyeron al lugar de defenderse y esperaron que el pueblo, fatigado por los ultrajes de los vencedores, volviese a llamarlos, opción que es buena cuando no hay otra, pero está muy mal dejar los otros remedios por este, pues no debemos dejarnos caer por el simple hecho de pensar que habrá alguien que nos recoja, porque no lo hay, y si lo hay y acude, no es para salvación nuestra, dado que la defensa no ha sido honrosa y no ha dependido de nosotros, y la única defensa buena, segura y duradera es la que depende de uno mismo y de su valor. Falta poco. ¿De qué manera influye la fortuna en las cosas humanas y de qué forma contrarrestarla cuando es adversa? Sé que muchos creen que han creído que las cosas de este mundo están dirigidas por la fortuna y por Dios, de manera que los hombres más prudentes no pueden variarlas, y más aún que no tienen ningún remedio contra ellas, de lo cual podrían deducir que es inútil preocuparse mucho de las cosas que han de suceder y que es mejor dejarse llevar por la suerte. En nuestros tiempos, esta opinión ha gozado de mayor crédito a causa de los grandes cambios que se han visto y se ven a diario, muy superior a cualquier previsión humana. Pensando en ellos,
me han hecho que en alguna ocasión me incline del lado de esta creencia. Sin embargo, y como creo en el libre albedrío, considero que de la fortuna depende la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad, o poco menos. Compara aquella con uno de esos ríos antiguos que cuando se embravecen inundan las llanuras, derriban los árboles y las casas, arrastrando las tierras de un lugar para llevarlas a otro. Todo el mundo huye delante de ellos, todo el mundo cede a su furor, aunque esto no se puede evitar. No quita que los hombres, en las épocas en que no hay nada que temer, tomen sus precauciones con diques y calzadas, de forma que si el río crece de nuevo, o tenga que deslizarse por un canal, o que su fuerza descontrolada cause menos estragos. Así ocurre con la fortuna, que demuestra todo su poder allí donde no hay virtud preparada para hacerle frente, y dirige sus ímpetus allí donde sabe que no se han construido diques ni reparos para contrarrestarla. Y si ahora miramos hacia Italia, teatro de tantos trastornos causados por ella misma, observaremos que es una tierra sin diques ni defensas de ningún tipo, y que si hubiesen tenido las defensas necesarias como Alemania, España y Francia, esta inundación no habría provocado las grandes variaciones que ha provocado, o quizás no se hubiesen dado. Quizá, y como regla general, lo mencionado hasta el momento es más que suficiente para contrarrestar la mala fortuna. Pero profundizando algo más, me pregunto, ¿cuál es el motivo que lleva a que un príncipe que hoy vive en la prosperidad, mañana caiga en la desgracia, sin que se haya producido ningún cambio en su carácter ni en su modo de actuar? En mi opinión, esto se debe, en primer lugar, a las razones que expuse con detalle en otra parte, es decir, aquel príncipe que tiene una confianza ciega en la fortuna perece en cuanto aquella varía. Que tiene una confianza plena en la fortuna perece en cuanto aquella varía. En mi opinión, es feliz el que sabe conciliar su forma de actuar con la índole de las circunstancias, y el que hace lo contrario, el que no consigue armonizar una cosa con la otra, cae en la desdicha, pues se observa que los hombres para llegar al fin que se plantean, esto es, a la gloria y la fortuna, actúan de distinta manera, uno con precaución, el otro impulsivamente, uno a través de la violencia, el otro utilizando la astucia, uno con calma, el otro con forma impaciente, y todos pueden alcanzar el éxito por medios tan distintos. Se observa también que de dos hombres cautos, el uno logra su objetivo y el otro no, y que tienen igual fortuna, dos que han seguido caminos opuestos, actuando el uno con prudencia y el otro de forma impulsiva, lo cual no se debe sino a las circunstancias del momento, que concilian o no con la manera de proceder. De aquí resulta lo anteriormente señalado: dos que actúan de modo distinto obtienen un resultado idéntico, y dos que actúan de igual forma, uno logra su objetivo y el otro no. De esto depende también el éxito, pues si la circunstancia y los acontecimientos se presentan de tal manera que el príncipe, que es prudente y paciente, se ve favorecido de gobierno, será bueno y él será feliz. Pero si los tiempos cambian, está perdido, porque él no cambia su conducta, se arruina. Pero no existe hombre lo bastante prudente como para adaptarse a todas las variaciones, ya porque no puede desviarse de aquello a lo que la naturaleza lo inclina, ya porque no puede resignarse a abandonar su camino, que siempre le ha sido próspero. El hombre cauto, en el momento que tiene que actuar con presteza,
no sabe el modo de hacerlo y fracasa. Que si pudiese cambiar su modo de proceder de igual modo que los tiempos y las circunstancias, no cambiaría su fortuna. El Papa Julio II se comportó siempre de manera impetuosa, y las características se presentaron tan de acuerdo con su manera de actuar que alcanzó el éxito. Véase su primera empresa, la que hizo contra Bolonia, cuando aún vivía Giovanni Bentivoglio. Los venecianos lo veían con desagrado, y el rey de España discutía con él de Francia sobre las medidas a tomar, pero Julio II, llevado por su ardor y su energía, inició la expedición personalmente, colocándose al frente de las tropas. Esto dejó sorprendidos tanto a españoles como a los venecianos, y unos por miedo y otros con la esperanza de recuperar todo el reino de Nápoles no hicieron nada. Por otro lado, el rey de Francia lo apoyó, pues al ver que Julio II había iniciado la campaña y como quería lograr su amistad con él, con el fin de humillar a los venecianos, consideró que no podía negarle sus tropas sin inferirle grave ofensa. Así pues, Julio II, con su impetuoso ataque, hizo lo que ningún pontífice hubiera conseguido en toda la prudencia humana, porque si él hubiese esperado para marchar de Roma a tener todas las precauciones tomadas y dispuestos todos los detalles como cualquier otro papa hubiese hecho, nunca habría tenido éxito, porque el rey de Francia hubiera tenido 1000 excusas y los otros les hubieran amenazado con 1000 represalias. No haré mención del resto de las acciones de Julio II, todas iguales a aquellas, y todas alcanzaron el éxito, pues la brevedad de su vida no le permitió conocer lo contrario. Si hubiera llegado el momento que hubiese sido necesario actuar con cautela y reflexivamente, su ruina hubiese estado asegurada, ya que su carácter no le hubiese permitido variar su modo de proceder. En conclusión, como la fortuna varía y los hombres se empeñan en proceder de un mismo modo, todo marcha felizmente, mientras los tiempos vayan de acuerdo con la suerte, infelices cuando estén en desacuerdo con ella. Sin embargo, considero que es preferible ser atrevido y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace necesario, si se la quiere mantener sumisa, tratarla sin miramientos, y se ve que se deja dominar por estos antes que por los que la tratan con respeto. Y como mujer siempre es amiga de la juventud, porque son menos considerados, más apasionados y más atrevidos. ¿Cuánto queda? El fin. Exhortación para librar a Italia de los bárbaros. Del capítulo final. Exhortación para librar a Italia de los bárbaros. Reflexionando sobre todo lo dicho hasta el momento, me preguntaba si en los tiempos actuales se dan las circunstancias propicias para que un príncipe nuevo pueda alcanzar la gloria, y si se encuentra en ella, cuánto es necesario a un hombre prudente y virtuoso para establecer una nueva forma de gobierno, y por la cual, honrándose a sí mismo, lograra la felicidad de los italianos. Y no pude menos que responderme que era tanta las circunstancias que concurrían en favor de un príncipe nuevo, que difícilmente podría realizarse en época más oportuna. Y si, como antes dije, fuese preciso para precisar las virtudes de Moisés, que el pueblo de Israel estuviese esclavizado en Egipto, y para conocer la grandeza de Ciro, que los persas fuesen oprimidos por los medas, y para la excelencia de Teseo, que los atenienses estuviesen dispersos, de igual forma, para conocer la virtud de un espíritu italiano,
era preciso que Italia llegase a la lamentable situación en que hoy se encuentra, siendo más esclavizada que los hebreos, más oprimida que los persas y más desorganizada que los atenienses, que no tuviera ni jefe ni leyes, que se viera castigada, saqueada, escarnecida e invadida, y que soportara toda clase de calamidades. Y aunque hasta el momento se haya notado en este o en aquel hombre alguna pincelada de genio como para creer que había sido enviado por Dios para la redención de estas tierras, no tardó en darse cuenta que la fortuna lo abandonaba en su camino. De forma que casi exánime, Italia espera a aquel que cure sus heridas, al que ponga fin a los saqueos y robos de Lombardía, Nápoles y Toscana, y quien cure las llagas que ya hace tanto tiempo sufre. Obsérvese como esta desdicha. Y ponga fin a los saqueos y robos de Lombardía, Nápoles y Toscana, y quien cure las llagas que ya hace tanto tiempo sufre. Obsérvese como esta desdichada Italia ruega a Dios que le envíe a alguien que la libere de esas crueldades e insolencia de los bárbaros. Véasela decidida a seguir una bandera mientras haya quien la sostenga, y no se encuentra en estos momentos a alguien en quien uno pueda confiar más que en vuestra ilustre casa, favorecida por Dios y por la Iglesia, cuya dirección tiene ahora en sus manos y que posee la sabiduría y las virtudes precisas para las grandes empresas. Y si pueda Italia esperar su redención, y esto no resulta difícil si se tienen presentes la vida y las acciones de los príncipes citados. Falta poquito. Y aunque estos hombres fueron raros y extraordinarios, no dejaron de ser hombres. No tuvo ninguna ocasión tan propicia como la actual, porque sus empresas no fueron más justas ni más fáciles que esta, ni Dios fue más benévolo con ellos de lo que es con vos, que es justicia grande. Iustum enim es bellum quibus necessarium empiarma ubi nulla nisi in armi spes est. Aquí las circunstancias son favorables, y donde hay disposición favorable no puede haber grandes dificultades, y solo falta que vuestra casa siga los ejemplos de los hombres que he citado. Además, se ven aquí acontecimientos extraordinarios, sin precedentes, ejecutados por voluntad divina: separarse las aguas del mar, una nube indicar el camino, brotar agua de la roca y llover maná del cielo. Todo asiste a vuestra grandeza. A vos os toca hacer el resto. Dios no quiere hacerlo todo para no quitarnos el libre albedrío ni la parte de gloria que nos pertenece. No es extraño que ninguno de los italianos a quienes he mencionado haya podido realizar lo que es de esperar que haga vuestra ilustre casa. Tampoco es raro que después de tantas revoluciones y guerras como ha padecido Italia, parezca extinguido el valor militar de los italianos. Pero se debe a que la antigua organización militar no era buena, y a que nadie ha sabido reformarla. Lo que más falla otorga a un príncipe son las nuevas leyes y las nuevas instituciones por él establecidas, que si están bien fundadas y responden grandes necesidades, lo hacen digno de respeto y admiración. A Italia no le faltan cosas que reformar, porque si les falta valor a los jefes, les sobra a los soldados. Si os fijáis en los desafíos y en las riñas, se observará cuán superiores son los italianos en fuerza, destreza e ingenio.
Pero en las batallas, y únicamente por culpa de la debilidad de los jefes, su papel no es nada brillante. Los capaces no son obedecidos, y todos se creen capaces. Hasta ese momento no hubo nadie que supiese imponerse por su valor y su fortuna, y que hiciese ceder a los demás. De aquí que, en tantas guerras habitadas en Italia durante los últimos 20 años, los ejércitos formados de Italia siempre han obrado mal, como lo demuestran primero las batallas del Taro, y más tarde las de Alejandría, Capua, Genova, Bailet, Bolonia y Mestri. Si vuestra ilustre casa quiere imitar a aquellos hombres célebres que liberaron a sus países, es ante todo indispensable que se rodee de armas propias, porque es posible que haya soldados más fieles y sinceros que los de uno mismo, y si cada uno de ellos es bueno, todos juntos serán mejores, cuando vean que quienes los manda, los mantiene y los recompensa es su propio príncipe. Es pues indispensable organizar esos ejércitos para que el valor italiano luche contra los extranjeros, y aunque la infantería suiza y española tienen fama de temibles, ambas tienen defectos de forma que otra mejor organizada no solo podría luchar contra ellas, sino vencerlas, porque los españoles no resisten a la caballería y los suizos temen a la infantería, que se muestra tan tenaz, como ellos en la batalla. Así se ha visto y volverá a verse que los españoles no pueden hacer frente a la caballería francesa, y que los suizos son derrotados por la infantería española. Y por más que de estos últimos no tengamos una prueba definitiva, podemos hacernos una idea por lo ocurrido en la batalla de Ravenna, donde la infantería española combatió con la alemana, organizada del mismo modo que los suizos, pues los españoles, aprovechando la agilidad de sus cuerpos y la ayuda de sus bloqueles, habían penetrado en las filas de los alemanes y los acuchillaban sin peligro, y sin que estos tuviesen posibilidad de defenderse. Y de no haber sido por la intervención de la caballería francesa, no hubiese quedado un alemán con vida. Conociendo los defectos de las dos infanterías, es posible establecer una nueva que resista a la caballería y a la que no teman los soldados de infantería, lo cual puede lograrse con el empleo de nuevas armas y con una mayor organización, y son estas cosas las que aumentan la fama y la grandeza de un príncipe nuevo. No se debe pues dejar pasar esta ocasión para que Italia, al cabo de tanto tiempo, vea por fin aparecer a su Redentor. No me es posible expresar con cuánto amor, con cuánta sed de venganza, con cuánta obsesionada fe, con cuánto afecto, con cuántos lamentos sería recibido en todas las provincias que han padecido las intervenciones extranjeras. ¿Qué puertas se les cerrarán? ¿Qué pueblos le negarían obediencia? ¿Qué envidia se le opondrían? ¿Qué italiano le rehusaría obedecerle? A todos disgusta esta dominación de los bárbaros. Acometa pues vuestra ilustre familia esta empresa con la pasión y la esperanza con la que se emprenden las causas justas, a fin de que bajo su bandera la patria se ennoblezca y bajo sus auspicios se realice aquel dicho de
Petrarca, y bajo sus auspicios se realice aquel dicho de Petrarca: virtù contro a furore, prendera il hambre e fia el combater corto, se antico valore nell'italicie cor non en corto morto. La virtud tomará las armas contra el furor. El combate será breve, pues el antiguo valor en los corazones italianos todavía no ha muerto. Fin. Terminamos. Todo bueno, sí, ¿eh? No te voy a decir que no. Lo analicé harto y creo que lo voy a seguir analizando. Me hace pensar harto en la guerra, así como en estrategia militar y weá. Cuando jugáis Age of Empires, Warcraft. O cuando jugáis, tú cachai, pues, cualquier cosa. Juegos por turno, estrategia, todo eso, weá. Bueno. Nos vemos. Se me cuida.